Bueno, estamos aquí cumpliendo con la promesa de una segunda parte para nuestra charla sobre la trampa de la realidad. Respecto de el video que ya se subió a internet en mi canal de YouTube, tú, Enrico, nos estabas comentando una anécdota. Tu esposa lo ha visto. ¿Qué comentó? ¿Qué le pareció? Bueno, primero le pareció muy interesante. Ella siempre ha querido participar, pero las circunstancias no se han dado. Está invitada cuando quiera. No, yo sé que tú ya desde hoy haces la invitación y ya que va a ver el video se va a estar muy gustosa para eso. Lo que ella decía es que si nosotros hacemos una abstracción, ¿no?, para el proceso de la liberación, que es no sentir, aislarnos de los apegos como un vínculo, un camino para la liberación espiritual. ¿Qué pasa con esas personas que no tienen culpa? Por ejemplo, los psicópatas que no tienen culpa, o hay personas que tienen trastornos sensoriales y no sienten nada. ¿Ellos están conscientes o no están conscientes y de qué les sirve sentir o no sentir para la liberación espiritual? Entonces se comienza a cuestionar muchas cosas, porque hay gente que dice: yo ya no siento nada, yo no tengo apego, mis emociones están controladas. ¿Eso te sirve? ¿Eso no te sirve? ¿Eso te ayuda? ¿Eso no te ayuda? Bueno, son los cuestionamientos que uno comienza ya a hacerse, que es la idea de todos estos videos, ¿no? Que las personas se comienzan a cuestionar. Nosotros no tenemos la verdad, somos unos simples pensadores libres que tratamos de cuestionar lo que mucha gente se cuestiona en algún momento de su vida. Y tratamos de encontrar respuestas a lo que a veces no encontramos respuestas, o sea, esos detallitos finos, ¿no? Pero como psicólogo clínico puedo analizarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? El hecho de sentir, el hecho de percibir, las percepciones te pueden hacer equivocar, ¿no? Siempre tienes una percepción. Una persona ciega no ve con los ojos, pero tiene otro tipo de percepciones. Pero siempre las sensaciones, las percepciones, las emociones te pueden hacer equivocar. El proceso de la conciencia es mucho más profundo. El proceso de la conciencia viene mucho a dar el hecho de tener un conocimiento de algo, comenzar a discernir, comenzar a evaluar y tratar de ir eliminando los patrones de comportamiento repetitivos y patrones que ya te vienen impuestos por alguna X razón, tradición, historia, etcétera, ¿no? Respecto de lo que muy agudamente tu mujer te comentaba, yo, y esto tendrá que corregirlo César, que fue el que un poco se explayó sobre esto, no es que el hecho de tú no tener la capacidad de sentir te va a liberar, es la capacidad de no tener vínculos o apegos con las cosas del mundo material, porque en el caso del psicópata, que no tiene algunos sentidos que tenemos nosotros, y a lo mejor claro, no tiene algunos sentidos, pero tiene apegos a otras cosas, pues. Hay que ver si tiene apegos. Los psicópatas generalmente no tienen apegos, tienen unas ideas delirantes, ideas obsesivas, que te hacen llegar a la acción de alguna u otra manera, pero no tienen muchos apegos, no son tranquilos. Claro, pues. No, tienen ideas, tienen obsesiones. Llámalo como quiera, pero eso lo tiene atado aquí, al mundo material. Por eso es que el hecho de cuestionarse esto es muy interesante. Sí, es muy válido. Porque es muy amplio, ¿no?, el sentido de la conciencia. ¿Qué es conciencia? ¿Qué no es conciencia? ¿Hasta dónde yo puedo ir soltando mis emociones y los apegos? ¿De qué manera los suelto? ¿Qué es apego y qué no es apego? Entonces, todo esto te permite a ti comenzar a discernirte. A ver, yo tengo apego, no tengo apego. Ese tiene apego, ese no tiene apego. ¿Qué es el apego? ¿Qué no es el apego? Comienzas tú a cuestionarte y eso ya es válido para tomar conciencia. Si no te cuestionas, no tomas conciencia. Ok, ahora, siguiendo el hilo de la explicación en el video anterior, quedó claro que nosotros vivimos en este mundo material que ha sido creado como una trampa para nosotros. Ahora, ¿cómo podemos empatar esto que nos dicen las escuelas filosóficas como la Rosacruz-Aurea y las demás, la cienciología, ¿verdad?, con lo que nos dicen los libros sagrados, la arqueología, las leyendas, historias entre comillas, de que, por ejemplo, seres en el pasado se manifestaron como dioses a nuestros ancestros, ¿verdad? Y hay denominadores comunes en esas visitas,
es muy común encontrar que estos seres se manifestaban e instruían a los humanos. Y estos seres tenían perfiles donde es muy común encontrar entidades que, para ponerlo en términos humanos, sanguinarias, violentas. Entonces, ¿cuál sería la explicación al perfil de estas entidades y estas visitas, estos seres que tenían estos denominadores en común? Bueno, tenemos los relatos, tenemos la historia, tenemos antecedentes ya escritos de todas estas visitas de estos seres que se hicieron llamar dioses. O sea, ya no es una mera especulación, tenemos evidencias, tenemos relatos, tenemos ya situaciones concretas de sacrificios. Claro, evidencia arqueológica. Sacrificios humanos, animales, ¿no? Que se pedían en honor a estos seres. Pero, como tú bien dices, en diferentes partes del mundo casi todos coincidían con la adoración y los sacrificios animales. Es allí donde tenemos que plantearnos por qué coincidían todos y a nombre de quién y por qué y cuál era el fundamento de todos estos sacrificios. La pregunta sería entonces, dentro del esquema que hemos venido tratando en base a en lo que coinciden los Vedas y la Rosacruz Áurea, en un proceso que se inició para crear, digamos, la prótesis que había perdido la jiva que estaba dormida. Así es. Entonces, eso fue lo que originó que se creara el mundo material. Los mundos materiales. Los mundos materiales, ok. Entonces, un poco centrándonos a este mundo, el nuestro que conocemos. Centrándonos en el planeta Tierra. Ese proceso que requirió que intervinieran seres expertos en cada una de las partes del proceso, los creadores del cuerpo físico, los creadores de la mente, de los cuales apareció un creador que, aunque tenía en principio solamente la función de colaborar con el proyecto, se apropió del proyecto, al cual nosotros... Está grabado todo. Tienes que editar. Sí, está bien. Chuta, se rompió el lente, parece. ¿Qué se rompió? Me atacó el enemigo. Lo que pasó es que me caí porque la silla se rompió y este es el estado en que quedó. Esa silla ese es más caro. ¿Cuánto vale esa? Es Leonardo, sí. Aquí mis compañeros recién acaban de reírse después de unos 10 minutos de risa. Fue el enemigo que te atacó. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ok, ahí salen todos. Bueno, entonces después de reponerme de la caída, gracias Demiurgo, yo les estaba preguntando que, un poco empatando lo que nos dicen escuelas como los Vedas y la Rosacruz Áurea con los relatos que encontramos en libros sagrados o restos arqueológicos y que describen la visita de seres que se hacen llamar dioses. Ok, yo no descarto que haya casos en que hubieron seres que se manifestaron a los humanos y fueron los humanos los que les dieron a ellos el título de dioses. Pero asimismo, yo considero que hay muchos casos en los que estos seres alevosamente, con el fin de engañarnos, ellos se presentaron con el título de dioses. Yo soy tu Dios. Ya. Uno de los denominadores comunes de estas visitas es que estos seres, entre las instrucciones que le daban a los humanos, era muy común encontrar, repito, la presentación de sacrificios rituales. Ese es un tema que particularmente he investigado mucho. Entonces, quiero sus opiniones respecto de por qué es que estas entidades, los que se hacían pasar por dioses, ya adentrándonos un poco en el proceso de cómo funcionan las cosas en el mundo material creado por el Demiurgo, por qué estas entidades tenían estas necesidades, especialmente de sacrificios rituales. Bueno, es como tú lo has mencionado, es muy común. A ver, si tú analizas todas las civilizaciones antiguas, muchas utilizan los sacrificios rituales. En todas las que aparecen los sacrificios rituales aparece un grupo de personas que pueden llamarse sacerdotes,
¿verdad? O personas relacionadas que se conectan con Dios, entre comillas, que son estos seres, a los cuales estos seres les dan instrucciones específicas de cómo deben hacerse las cosas para que muy específicas, ese ritual suceda. Ahora, si conectamos lo anterior, lo que hablábamos en el primer video con decíamos muy bien que este es un mundo de explotación, en donde necesita de una u otra manera obtener algún tipo de alimento. Entonces, mientras más abajo está, necesitas más alimentos mucho más densos, pero mientras más subes en frecuencia, necesitas alimento más sutil. Si estos seres, en algunos casos, como por ejemplo en la Biblia se mencionan algunos sacrificios de carne y de animales que son como muy bajos, en otros niveles, como por ejemplo en los aztecas decían que los sacrificios se hacían en función de ofrendar a sus dioses energía, más no carne y sangre particularmente. Entonces, pienso yo que si buscamos una similitud entre todos, mi concepto o mi percepción es que estos seres necesitan de la energía que se generaba al momento de hacer esos sacrificios, ¿verdad? Energía sutil que ellos utilizaban para alimentarse. Eso desde el punto de vista anterior. Ahora, si lo queremos conectar, yo creo que posteriormente lo vamos a hacer con la parte actual. La esencia es igual. Se siguen alimentando de ciertas vibraciones que generamos los seres humanos de una manera diferente, ya no con sacrificios rituales, sino con otro tipo de estímulos que hacen que nosotros emanemos energía que ellos utilizan para alimentarse. Otra cosa, ok, gracias Carmelo. Otro factor que yo encuentro que va también como muy de la mano con los sacrificios rituales, que valga aclarar que tiene que seguir patrones muy específicos, mucho detalle, es el tema de la adoración. Estos dioses exigen adoración. Yo en mi último libro, La conspiración del ángel Gabriel, yo me inventé algo que se llama el cóctel de los dioses, en donde yo detallo los elementos del cóctel, entre comillas, que hace la energía o el alimento de estos seres, para darle un nombre, que es el miedo, el sufrimiento, la veneración y el derramamiento de sangre, de preferencia humana, pero de sangre en general. Y dentro de la hipótesis que yo elaboré, yo llegué a esta que les voy a contar. A ver, en las fuentes mesopotámicas, que muchos estudiosos afirman que son de las que en la Biblia o las escrituras hebreas toman algunas partes, encontramos, por ejemplo, que en un texto que se llama la Atrahasis, que estas entidades, después que envían el diluvio y sale el ser del arca, que en ese texto se llama Atrahasis, el mismo que sería el Noé bíblico. De hecho, por Atrahasis es que el texto se llama así, Atrahasis, y sale el arca y lo primero que hace es presentar un sacrificio ritual. Dice el Atrahasis literalmente que esos dioses, como moscas, se arremolinaron en torno al sacrificio ritual. Pero estos seres no es que comían la carne. Uno interpreta, es como que se alimentaban de la energía que emanaba ese evento. Pero a mí se me llama la atención el énfasis que el texto se preocupa en utilizar. Como moscas, dice el texto. Entonces, ya, para mí entonces eso es el indicio de que esto es algo vital para ellos. Y yo por eso decía, a ver, esto es lo que se me ocurrió elaborar. ¿Será acaso que estas entidades, más que, decía en mi libro yo, venir de otro planeta, que es por ejemplo lo que afirma Zecharia Sitchin, que ellos vienen de Nibiru, en vez de venir de otro planeta, vienen más bien de otra dimensión o plano dimensional, y que
es un plano más elevado. De tal manera que para manifestarse en este plano, ellos tienen un poco que descender, ¿no? Un poco que bajar en su nivel de vibración, por darle un nombre. Pero eso les significa un desgaste. Entonces yo pongo este ejemplo en el libro. Nosotros los seres humanos somos seres terrestres que respiramos aire por la nariz y por la boca usando los pulmones. Sin embargo, aunque somos seres terrestres, podemos darnos maneras para volar y para introducirnos en el mar. Salir de nuestro medio. Así es. Cuando un ser humano desciende a ciertas profundidades, a las profundidades límites que el cuerpo resiste, en su retorno a la superficie, tiene primero que, antes de respirar aire, pasar por una cámara hiperbórica para regular un proceso del número de glóbulos rojos en la sangre, si no me equivoco. Asimismo, por ejemplo, cuando un astronauta regresa a la Tierra, pasa por una cámara primero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros podemos salir de nuestro ambiente natural, introducirnos en otro ambiente por un tiempo, pero eso nos demanda, significa cierto desgaste, del cual tenemos que pasar por un proceso de recuperación antes de reinsertarnos en el ambiente natural nuestro, que es la tierra, respirar aire. Entonces, yo decía, ¿será acaso que estos seres, en su proceso de introducirse en la tercera dimensión, sufren un desgaste y los sacrificios rituales y la veneración serían el medio a través del cual ellos como que recuperan energías? ¿Qué les parece esa analogía? Lo que tú acabas de decir, que por un lado Nibiru, un planeta que se acerca y que estos seres vienen ahí, parecería como que fueran materiales, y por otro lado tú mencionas que se te ha cruzado por la mente que son seres no de esta dimensión. Bueno, las dos cosas no son excluyentes. Para mí, desde hace tiempo he tenido en mente de que ese planeta Nibiru no es de este nivel vibratorio, pero ellos vienen ahí, pero en otro plano, se acercan a la Tierra, ¿ya? Cuando hubo el diluvio, no había quien les dé los famosos sacrificios para alimentarse, no ves que fue un diluvio. Así es. Pasaron hambre. Apenas llegó la Tierra, Atrahasis, ¿no? Así es. Hizo un sacrificio ritual. Estaban hambrientos. Salieron como moscas pues, a comer. Así es. Porque la tierra estaba llena de agua. No hubo buen tiempo comida para ellos. Ya, entonces, por ejemplo, y en mi libro, se escucha mal que yo... David, te voy a hacer una connotación. A ver. El hecho mente, cuerpo, energía, vibración, la capacidad que tiene la mente para canalizar cosas, energía, considero yo que no se hace un sacrificio por hacer un sacrificio. O sea, yo mato un animal y ya. O sea, en el momento que yo lo mentalizo, lo canalizo, lo ofrezco, genero un canal de comunicación con esa vibración de esos seres para que ellos puedan por allí tomar la energía. O sea, por eso se necesita un ritual. Exactamente. Un ritual en el cual la mente, la energía se ponga en contacto con esa otra energía. Ellos te darán una clave, te darán un mantra, te darán una manera de hacerlo en especial para que la canalización de la energía llegue. O sea, no es solo matar y por matar. Y mira, a ver, qué válido y oportuna tu acotación, porque a eso iba yo. Yo en mi investigación encontré que este personaje Enoch, pasando ya del contexto mesopotámico al hebreo, en donde lo que pasa es que serían algo así como dos versiones de la misma historia. Es lo mismo. Ya, a lo menos en las partes iniciales de lo que es el texto hebreo, en la parte de Génesis. Hay muchos extractos que son versiones de la historia mesopotámica. Ya encontramos un personaje que se llama Enoch. Enoch es un personaje famoso, mencionado en varios libros de ufología, porque él es tomado y llevado al cielo. Hay 4 versiones del libro de Enoch. Ya,
Yo he leído 3, 2 y parte de una tercera. Y en esa versión del libro de Enoch lo que encontramos es que este Enoch en el cielo es instruido en temas de más bien astrología. Pero yo tenía la sospecha de que algo había ahí que no estaba explícitamente contado. Y yo tenía esa sospecha de que ese algo era de que él más bien fue llevado al cielo para ser instruido en la manera adecuada de presentar los sacrificios rituales. Pero eso no está dicho en ninguno de los libros de Enoch. Él es instruido, después lo llevan a la tierra para que transmita a sus hijos lo que él recibió, y otra vez se lo llevan definitivamente. Apenas él es tomado nuevamente, sus hijos presentan un sacrificio ritual desde el sitio mismo donde él fue tomado, raptado. Pero posteriormente Salomón no dice que los rituales los coge del libro de Enoch. A eso voy. Lo que pasa es que lo que no dejó, lo dejó en libros. Ya ahora, en un apócrifo que se llama el libro de los jubileos, Abraham, se cuenta que Abraham, poco antes de morir, llama a su hijo Isaac y le da una indicación, le dice: hijo mío, cuando tú vayas a presentar un sacrificio ritual a nuestro Señor, tienes que hacerlo de esta manera. Y empieza a darle una serie de detalles de manera muy minuciosa, muy en el estilo de lo que encontramos en el libro bíblico conocido como Levíticos. Pero esto está en un libro apócrifo, porque en el libro, en el texto de Génesis, que es donde aparece Abraham, no se da esta historia. Bueno, le da una historia muy detallada de cómo hacer el sacrificio, qué hacer con los riñones, con la grasa, qué marca parte, dónde, cuándo, por qué. Y al final de esta instrucción le dice: porque así lo encontré escrito en los libros de mis padres, en tierras antepasados, Enoch y Noé. Entonces esa fue mi bingo, yo dije cuando leí eso. Esa es la prueba de que efectivamente lo que a Enoch se le enseñó en el cielo era la forma adecuada de presentar los sacrificios rituales. Y eso nos da una medida de más peso de lo importante que es esto para estas entidades. Entonces, ¿por qué? Porque ya todos más o menos coincidimos en que es una forma de conseguir energía. Pero energía, ¿por qué? ¿Y por qué solamente de ese modo? Pero es que están comiendo. Mira, hay un libro que es el Kybalión de Hermes, en el que él da 7 leyes del universo. Cuando yo he tenido alguna duda, voy y leo las 7 leyes y muchas veces me han respondido las dudas. Y hay una de las leyes de él ahí que dice: como es arriba es abajo. Vámonos abajo nosotros. ¿Cómo comemos nosotros? Tú instruyes a un chef cómo quieres que te haga la comida. Claro, nosotros nos alimentamos muchas veces de organismos inferiores, entre comillas. Y no solo una porción de arroz, sino de muchas. Por ejemplo, pones arroz, pescado y por acá una menestra o otra cosa. Pero no es lo mismo, no siempre es lo mismo. ¿Qué es la diferencia de la vibración? Una porción de arroz no tiene la misma frecuencia que un pedazo de carne. Entonces, cuando estas entidades es igualito, como es arriba es abajo, ellos quieren comer, estos no quieren comer solamente una cosa. Entonces hacen un ritual en el que preparan a la víctima para que secrete diferentes frecuencias. Por ejemplo, miedo, terror, los están matando, él sabe que lo van a matar, ya está secretando terror, esa es una frecuencia. Dolor, cuando lo están matando, también le hacen dar dolor, eso es dolor, miedo, niños vírgenes, de todo. Y por último, parece ser que la energía la mejor para ellos es de niños vírgenes, mujeres vírgenes. Algo tiene la energía o el chi de ese niño que no tenemos nosotros, que ya tenemos una vida sexual activa. Enfermo religioso. Aparte de eso hay otro tipo de frecuencia. Entonces todo eso forma un cóctel. Ellos comen eso, pero mira que aquí viene lo más interesante. Cuando tú te comes una porción de, por ejemplo, un pollo asado, tú no te comes el hueso, tú lo dejas en el plato. Sí. Los ligamentos que sobran también quedan en el plato. Pero hay gente que, bueno, esto es para mi perro, claro, para el gato, y el gato se lo come, te lo agradece el gato. ¿Tú crees que son los únicos que comen en un ritual? También hay los vasallos que están abajo.
El papá que está arriba come lo de más fina frecuencia, pero queda la carne y la sangre, si se comen los que están abajo. Y eso está en los relatos. Se comen la carne y la sangre, es por cuestión de jerarquía. Pero de hecho, en el contexto bíblico, en los hebreos, la carne comible se la come el sacerdote, supuestamente. Pero él no tiene nada que ver al lado del que le manda a él. Claro. O sea, el otro se come lo intangible, lo que tiene más fuerza. Así. Entonces la pregunta sería, esta forma de alimentación, estos seres que se hicieron pasar por dioses, ¿la conocían antes de que aparezca el humano creado o fue algo que descubrieron en el proceso de creación de los humanos? O sea, tú dices la forma de comer. De alimentarse de la energía. O sea, hay seres que se manifiestan como dioses a los humanos, ya en el mundo material. Pero antes de que aparezcamos nosotros, ya estos pseudodioses sabían que iban a utilizarnos para alimentarse de nosotros de esa manera, o fue algo que descubrieron en el camino del proceso. Nuevamente vámonos al Kibalión, como es arriba es abajo. Nosotros, antes de que exista una camaronera, ya estoy pensando en comerme el camarón. Voy y hago el hueco lleno de agua y yo sé que de ahí a unos meses cosecho camarones. O sea, hago una granja y preparo camarones, les doy todo y después me los como. Para mí ellos hacen igual. La Tierra es una granja. Cuando no existía la Tierra, ellos estaban en otros planetas haciendo lo mismo probablemente. O sea, tal vez lo que puedo decir ahí es que, usando la lógica, si yo soy un ser que me alimento de cierta energía, pues obviamente nosotros podemos ser una fuente de esa energía, pero no puedo decir que yo, si estoy vivo, ¿verdad?, no he comido esa energía antes, tal vez le he sacado de otras fuentes. O sea, podríamos elucubrar mucho, decir si lo conocían antes o no. Lo que sí estaba claro es que esa energía es la que ellos sabían que necesitaban. Ahora, entonces, estamos hablando un poco de los inicios de la manifestación de estos seres a los humanos, miles de años en el pasado. Se podría entonces afirmar que la configuración de la historia de la humanidad en el planeta Tierra ha sido simplemente el resultado de lo que los pseudodioses querían de nosotros. O, dicho de otra forma, los escenarios que hemos transitado los humanos han sido los que esos dioses han creado para nosotros, para que actuemos y funcionemos acorde a sus deseos y necesidades. Sí, permíteme aquí hacer una puntualización. Una de las cosas que hemos dicho que estos seres buscaron la manera de obtener esa energía, es verdad, pero también es verdad que ha existido un modus operandi de estos seres, y es no solamente obtener energía, sino dar algo a cambio. Recuerda, por ejemplo, cuando habían problemas en la naturaleza, tenían ellos que buscar algún tipo de adoración a estos dioses para que les solucionen los problemas, y entonces luego de que les entregas la energía, entonces ellos te devuelven. Entonces, eso es lo que creó un vínculo entre en las civilizaciones antiguas, entre los que estaban en la cima del conocimiento y estos seres, con ese vínculo transaccional. Entonces le dieron poder, le dieron conocimiento que fue aplicado, pero ese conocimiento nunca llegó a las esferas más bajas, siempre se quedó en la parte más alta. Eso de ahí es lo que ahora también en la nueva era sigue sucediendo, o sea, ese mismo modus operandi, intercambio de energía por algún tipo de información o favor que te permita tener algún tipo de poder. Por eso es que hoy existe esta élite muy pequeña que tiene ese contacto, que recibe información, que tiene el conocimiento y que sigue dominando a los otros, para que estos otros, ya no con rituales sino mediante otros métodos como el diseño del sistema en el que vivimos, para que emanen esa energía y estos seres sigan comiendo. Pero el modo operante es exactamente el mismo. Y esta élite es lo que en el mundo de las conspiraciones se conoce como los Illuminatis. Podría ser. Lo que pasa es que, mira, en los libros antiguos menciona de que cuando ya bajas en frecuencia, cae la yiva, entras al mundo de la explotación, que es el mundo que estamos. O sea, que suceda lo que estamos hablando no es raro en este plano de baja frecuencia, es el mundo de la explotación.
Entonces, que uno explote a otro, lo utilice para obtener algo a cambio, no es nada raro. Es la ley acá abajo. El pez más grande se come al pequeño. Y a los que nos explotan a nosotros y que nos sacrifican, a ellos también, los que están por encima de ellos, les hacen exactamente lo mismo. Es una cadena. Entonces, tú mencionaste y tú preguntaste si esto siempre ha sido así o alguien metió la mano para que sea así. Según los libros antiguos, la idea no era esa. Pero alguien en el interín metió la mano y está pasando lo que está pasando, ¿ya? Que es que ahorita a nosotros nos tengan como nos tengan, que nos sacrifican, que nos utilizan, ¿ya? Porque según la Rosa Cruz Áurea, inicialmente hubo un plan divino para que el hombre salga y regrese a su lugar sin pasar todas estas cosas. Y en el interín hubo un accidente, alguien se apoderó y las cosas están como están. Entonces, ahí está la pregunta que tú hiciste, la primera. Ahora, después o sea, si vemos, por todas partes tú ves lo mismo. O sea, que alguien explota o se aprovecha del que está más abajo. Esa es la regla. Pero yo quería contar algo, que alguien un día preguntó si ellos están apoderados de todo el sistema, y si somos una granja, y por qué no nos comen directamente y ya, ¿no? Pero el hecho es que ellos necesitan de todo un proceso, de todo un ritual, de toda una circunstancia para alimentarse correctamente como ellos lo quieren. Entonces no pueden ir directamente donde el ser humano y apropiarse de su energía y de sus cosas, porque no pasa por el proceso que ellos requieren en su medida. O sea, hay unos que se pueden alimentar directamente con el ser humano y hay otros que requieren de otro proceso. Entonces por eso no lo hacen directamente, sino que han ido cambiando la manera. O sea, ya no se presentan directamente, sino ahora comienzan con otro tipo de sistema a hacer casi lo mismo y a manejarlo de otra manera. Pero de que se siguen alimentando, el ser humano se sigue alimentando, y el ser humano sigue dentro de esta granja, le podríamos llamar así, y otros podemos decir una trampa. Una trampa tanto material, porque tenemos que diferenciar las cosas. La trampa material, que el mundo material todo está hecho para que nos mantengamos sujetos a una trampa que lo maneja una directiva muy pequeña, como lo decía Camilo, y también una trampa espiritual en la cual no podemos salir de los mundos materiales mientras no hagamos cierto tipo de proceso. Entonces, podemos comenzar aclarando un poco cuál es la trampa material, porque ya los escenarios han cambiado. Ya no se presenta, ya no bajan, ya no aparecen estos dioses que tú mencionaste. O sea, cuando tú mencionaste este otro Noé, el primero, ¿cómo se llama? Atrahasis, que le hizo un sacrificio ritual y los dioses se arremolinaban. Eso yo creo que son seres que no tienen cuerpo. Yo no creo que se arremolinen con seres corpóreos. No lo dice allí, no dice cómo es. Sí, o sea, eran tan corpóreos que tenían intercourse, o sea, como sexo con los humanos. O sea, sí se materializaban. Pero por supuesto, pues. Ahora, no sabemos si se materializaban y podían. Acorde, o sea, lo que pasa es que para mí, siendo ellos de una densidad diferente, ellos al interactuar con el mundo físico adoptan, digamos, el aparataje adecuado para este mundo, y tan adecuado que podían comer. Por ejemplo, en la Biblia se dice que 3 ángeles vienen, van donde Abraham, comen lo que Abraham les prepara, puedan tener sexo. En todos los libros sagrados se menciona de seres humanos teniendo sexo con seres divinos o con dioses. Entonces es una forma de... Claro, ellos no sabemos, estamos especulando, sabemos por relatos de otras personas. Sí, acuerda los libros sagrados, okay. Y de los contactados que pueden, hay unos que pueden subir, bajar la vibración, materializarse un poco y desmaterializarse un poco. Pero el hecho es que ya no se presentan así directamente como se presentaban antes, ahora están mucho más escondidos, y ellos pues se contactan con líderes de cierta manera a nivel mundial, y mantienen el sistema de otra manera, pero se siguen alimentando de nuestras emociones, se siguen alimentando de la carne, se siguen alimentando de muchas otras maneras, ¿no? Yo creo que un poco entrando en este sistema es válido aclararlo poco a poco. Antes de empezar un poco a identificar
las trampas actuales del sistema que nos esclaviza. Hay un temita que sí me parece que hay que tocarlo. A ver, entonces, si aceptamos que hay seres que en parámetros humanos son nocivos para nosotros, debería haber también aquellos otros que sean beneficiosos para nosotros y que debieran interceder a nuestro favor. Debería. Debe haber. Ya, una cosita. Debe haber. Antes de contestar esa pregunta, volviendo atrás un poco, lo que tú mencionaste del sexo, que estos seres son corpóreos, o que adoptan corporidad. pero también existe una posibilidad que ellos tengan sexo no contra nuestra parte física, sino con el cuerpo inmediatamente superior. En ese nivel también hay sexo, en el plano vital y en el astral. Entonces, ellos son de esa frecuencia y pueden estar teniendo sexo en ese plano con nosotros, porque nosotros tenemos cuerpo en ese plano. Como tú mencionabas en el video. Y según lo has entendido, el sexo en el plano astral es lo más lindo que puede haber. Claro, porque hay muchas personas de los íncubos y súcubos que dicen que en sueños tienen sexo, pero es un sueño como real. Pues dice que el sexo en el plano astral, inclusive he leído algunos ocultistas que hablan de eso y que no tiene nada que ver, que es superior. Pero bueno, ya esa parte sí. Ahora, lo que tú preguntaste, la segunda que... Si hay seres que son en parámetros humanos perjudiciales. Ya, lo que pasa es que todo es cuestión de frecuencia. Mira, nosotros secretamos diferentes frecuencias. Cuando estás con miedo es una frecuencia, cuando estás con odio, cuando estás rencor, cuando estás alegre y cuando tienes amor. Entonces eso atrae, dependiendo de la frecuencia, atrae. Entonces si tú estás lleno de rencor, de miedo, de odio, atraes entidades a cierto tipo de entidades que comen eso, pues les interesa. Así es. Pero si tú irradias amor, vienen otros seres que también comen eso. Tú te vas a la literatura védica y hablan de Krishna, el Bhakti Yoga, es puro amor. Amor, amor, amor. Esa es una entidad que vive de eso, pues. Y yo prefiero mil veces eso. Porque nos conviene. Prefiero eso andar. ¿Por qué? Porque lo otro es perjudicial para nuestra salud. Entonces, prefiero esa parte del Bhakti Yoga incentiva el amor hacia Dios, que te entregue. Bhakti Yoga, la devoción, Bhakti es devoción. Y hay toda una parafernalia de rituales muy específicos para adorar al Señor Krishna. Pero mira qué curioso que otra vez nos encontramos con el fenómeno de la adoración. Es que es eso. También, o sea, los seres de ambos bandos se alimentan de adoración. Es que cuando tú tienes fervor religioso, por el vaso secretas un tipo de éter. Juan es más entendido de esa partecita, de los éteres, es por el vaso que secreta el éter, ¿no? Vaso acá. Ya. Entonces hay 4 tipos de éteres, ¿no? Y el más elevado son los que, cuando hay fervor religioso, ahí es fervor. El éter químico no, el éter de vida, el éter de luz. El reflexivo y el de luz son los más elevados. Esos son los que comen ellos. Y hay uno de los dos, creo que es el éter de luz, que es cuando hay fervor religioso. Tú sabes que ellos comen eso. Entonces, todo es por frecuencia. Mira, el universo es frecuencia. Ondas. Y la onda, una característica es la frecuencia y la longitud de onda. Y eso está de la mano con la energía de la onda. Mientras más alta la frecuencia, mayor la energía de la onda y menor la longitud de la onda. Rapidísimo, entonces no tiene chance de correr. La longitud de onda es pequeñísima. Eso es cualquier cantidad de energía, es una energía bestial. Entonces, acá abajo, las diferentes emociones tienen su longitud de onda y frecuencia, y eso es comida. Por ejemplo, a mí me traes un bacalao aquí, yo me voy corriendo de la pestilencia. Esa frecuencia a mí no me agrada, me voy. Pero si me traes a mí un pollito apanado que huele rico, plan, yo me siento y me lo como. Un lomito con papas, por ejemplo. Entonces frecuencia. El bacalao atrae a otro tipo de seres. Las moscas les encanta al perro. Ellos están en ese rango vibratorio, se los comen. Entonces, ahorita yo prefiero, mira, las religiones que todas son un engaño. Allá quería llegar. Es mi criterio personal y no adoctrino a nadie, que quede bien claro, pero mi criterio muy personal que todas son una farsa. Las que promueven el amor, que la mayoría del trasfondo son demonios, pero hay un parcito por ahí que pregona el amor, es porque detrás probablemente hay seres que comen esa frecuencia.
Pero eso es lo mismo, es la explotación. Pero ¿sabes una cosa? Vamos a hacer una pausa. Bueno, nos hemos cambiado de locación porque en el cuarto en el que estábamos se escuchaba notoriamente el ladrar de unos perros que por algún motivo querían opinar. Se emocionan mucho cuando hablamos de estos temas, ¿no? Entonces nos hemos cambiado y bueno, estamos aquí. Esperemos que el audio salga mejor aquí. Y retomando el punto, yo les mencionaba que en parámetros humanos, así como hay aquellas entidades que nos resultan perjudiciales, debe haber los que sean beneficiosos para nosotros. Y por ejemplo, yo confieso que hay un libro que me gusta mucho, es una supuesta revelación extraterrestre, digo supuesta, que es Los Mensajeros del Alba, de Bárbara Marciniak. Bárbara Marciniak, esta escritora norteamericana, que dice que este libro es una canalización, que ella solamente fue el canal para transmitir. Y estos seres que supuestamente se manifiestan ahí se declaran pleiadianos, y ellos dicen: hay seres que se alimentan del sufrimiento, pero así como hay esos, habemos nosotros que nos alimentamos del amor, y lo confiesan. Y me gusta el libro por esa confesión. O sea, esto es cuestión de bandos. ¿Cómo sabes si no te están engañando también? Claro, es una posibilidad, pero lo que pasa es que esta confesión encaja con la conclusión a la que arribamos nosotros. Sí, pero tú también has de haber escuchado muchos libros y muchos canalizadores, y los unos difieren en mínimas cosas con los otros, y tú no sabes realmente si esa canalización es una manipulación o no es manipulación. ¿Cuántos de esos canalizadores nos han dado fechas, mapas, catástrofes, y no se ha cumplido nada? Y mantienen en zozobra a toda la con toda la información que transmiten a la gente que los escucha. Y seguimos estando en el miedo, en el pánico. Exactamente, es una buena acotación. Pero hay algo. Y por eso el parámetro que yo, David Kanga, uso para valorar, para validar una información, supuesta revelación, es el contenido en sí. Y para mí, cualquier mensaje aparentemente positivo lo es realmente si no tiene un milímetro de amenaza o amedrentamiento. Pero hay algo, pues, David. Entonces, déjame concluir esto. Entonces, aquellos mensajes supuestamente religiosos de amor, pero que tienen también implícita la amenaza, que si no haces esto, te pasa esto. Ya, entonces ya tiene el miedo. Pero en el caso de los mensajeros del alba, es solamente una revelación. Sí, pero continúa tú con los mensajeros del alba y con los siguientes libros de Bárbara Marciniak. Yo en los otros libros... Hay el otro libro que se llama Tierra, y el otro libro Claro. que se llama Ejercicios Pleiadianos, y otro tipo de cosas, donde habla por allí muy sospechosamente de la sangre de la menstruación, que tiene tanta energía, y el hombre con la mujer debería tomarla, deberían coger la energía. Tomarte. Y ahí es cuando tú ya comienzas a sospechar que Pero de mira. ese 99% de información positiva puede haber un porcentaje del 1% de información tergiversada que te lleva al error. Totalmente, que cada cual tome lo que le sirva. Yo por eso, por ejemplo, en el libro, el último libro que publiqué, yo lo que hice fue poner extracto de unas 5 o 6 fuentes, y que el lector, bajo su propio criterio, sopese qué le sirve y qué no le sirve. Pero a mí me interesa mucho las fuentes que nos certifican las conclusiones a las que antes ya habíamos arribado, que es el tema de la energía como alimento. Entonces, por eso a mí me interesan esas fuentes que nos revelan eso, porque eso es algo que no todo el mundo te lo dice. Y parece ser que todos los puntos nos llevan a ese punto. Pero es que es lógico que si hay entidades que viven de la baja frecuencia, que es el miedo y todo, también debe haber los otros. El sentido común así me lo dice. Así es. Entonces, para mí es válido, debe de ser así, porque si no estaríamos polarizados de un solo lado, que solo las energías de baja frecuencia dan de comer. No, pues, si dan de comer energías de baja frecuencia, también tiene que ser la otra. Y dentro de este esquema es, a mis ojos, evidente que parece ser que las religiones han sido el instrumento más efectivo
que le ha dado alimento a estas entidades, ¿verdad? Ahora, mira, esto de que tú mencionas, la religión es el caldo de cultivo ideal para eso. El caldo no es que la gente por la fe obedece ciegamente sin mata y muere. Así es. Mira lo que tenemos ahora con ISIS, con el Estado Islámico. Son guerras magnicidas, ¿no? De un pueblo contra otro pueblo, de humanidades contra otra humanidad. Y se justifican por el hecho religioso. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Y si vemos el acto alevoso, maquiavélico, que es a la conclusión a la que yo he llegado, del mismo grupo de seres creando diferentes religiones como medio de crear discordia y división de los humanos, en las cuales se encuentran, entre las más evidentes, el judaísmo, cristianismo e islam. Tres religiones cuyas pruebas sugieren, cuyos textos sugieren el mismo grupo de seres detrás. Entonces es una prueba fehaciente de la manipulación de estas entidades para ponernos en el escenario que les conviene. Sí, pero mira tú, que se repite la historia, ¿no? Cuando vimos las cruzadas, vimos cristianos contra musulmanes por recuperar la Tierra Santa. Murieron millones de personas, ¿no? Por así decirlo. Las guerras modernas, millones de personas. Siguen habiendo guerras, sigue habiendo religiones. O sea, es de una manera, es de otra. El sistema está hecho para que haya muerte, para que haya terror, para que haya sacrificio, de una manera o de otra. Sigue existiendo. Cambia el escenario, cambia la forma, pero todo sigue igual. Ahora hablemos entonces de los elementos modernos de manipulación, porque los tiempos han cambiado. Sí, antes de entrar un poco en el tema de lo que tú mencionas, sí es importante decir que el tema de la religión, visto desde el punto de vista de un método de obtención de energía, es un método muy eficiente. ¿Por qué es muy eficiente? Porque no solamente se generan ritos aislados, sino que si tú analizas bien, por ejemplo, en la religión católica, todos los días se ora, ¿verdad? En muchas religiones. Eso genera esa energía. Además, tienes que ir a ciertos lugares de culto. También se genera la energía, ¿verdad? Así es. Entonces, si todo el tiempo estás pensando, pidiendo, agradeciendo y emanando esa energía, es un método muy eficiente para obtener eso que buscas. Y algo muy importante, es el método ideal para crear en la entidad viviente sentimientos por ejemplo, de que yo me siento mal porque no hice esto. Sentimientos de culpa, que es lo que les da de comer a estas entidades. Claro. Por ejemplo, hay gente que se vuelve muy radical en una religión y qué sé yo, deseó a la mujer del prójimo porque la vio bonita, allá, sentimiento de culpa y eso lo martilla, ahí estás dando de comer. Claro. No es que te constriñen para que tú tengas sentimientos de culpa. O el miedo eterno, o el miedo eterno que tienes a que y ahí estás dando de comer. Pero bueno, Juan creo que quiere acotar algo. Ya vamos a pasar a otro tema. Entonces Juan creo que quiere acotar algo. Sí, mire, aquí tenemos que cuidarnos mucho del análisis de lo que hemos hablado esta tarde acerca de que no hay que pensar en el efecto, sino en las causas. Lo que hemos visto esta tarde prácticamente es una reflexión sobre lo que está sucediendo en el mundo material, mas no conocemos el origen de esto en el mundo no espiritual, porque realmente aquí en el universo el mundo divino no está para nada. El mundo espiritual es lo que nosotros llamamos un mundo espiritual biológico, porque no solamente es el alma biológica, el cuerpo físico biológico, sino hasta el espíritu biológico. Entonces, lo que ocurre es que en el mundo mental, todo ser humano, no importa en qué lado del cosmos se encuentre, hombre se llama a todo ser que esté en cualquier lado de la galaxia, siempre y cuando piense. Si en algún lado de la galaxia hay una piedra que piense, ese es un ser humano, es un hombre, humano. Si es una planta la que nos habla y nos dirige, es un hombre. Aquí el ser humano pues tiene la forma en que nos vemos y nos llamamos hombres. El problema es que, como en el mundo, como tú decías antes, como es arriba es abajo, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos tenemos un microcosmo, nosotros estamos dentro de un cosmos nuestro que nos pertenece,
Así como el planeta tiene su propio cosmos y así sucesivamente, y mientras más nos vamos elevando, las galaxias también tienen su macrocosmos. Lo que pasa arriba pasa donde nosotros. Cuando nosotros lanzamos una idea, automáticamente estamos creando un hijo mental, cualquier idea. Y esto se queda encerrado en nuestro macrocosmos, en nuestro microcosmos, que tiene más o menos una dimensión de unos 18 metros desde el punto del corazón hacia la esfera. 18 metros. Entonces, todo lo que lanzamos queda ahí, enchuflado. Después, esa fuerza mental que hemos generado nos comienza a pedir, porque son hijos nuestros, comienzan a pedirnos, comienzan a sentir, llamémosle entre comillas, hambre, sed. Si nosotros lanzamos una idea de odio, automáticamente está entrampado en nuestro campo atmosférico propio y comenzará a pedirnos alimento, y por eso es que el hombre también siente constantemente ese llamado a producir alimento para este ser. Si tú lo sumas a nivel del planeta, sucede igual. Si tú lo sumas a nivel de macrocosmos, también sucede igual. Es decir, que los seres extraterrestres que nos visitan, ellos más se mueven en el mundo astral que en el físico, porque ellos ya tienen más desarrollado el mundo astral. El cuerpo físico nosotros lo tenemos aparentemente bien desarrollado, pero todavía no tenemos bien desarrollado el astral. Todavía está ínfimo. En cambio ellos ya la punta física ya se va haciendo un vértice, y ya tiene bien ancho el cuerpo astral. Nosotros en cambio tenemos todavía el mundo físico bien rectangular y muy poco el cuerpo físico de forma de vértice. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos llegan a nuestro planeta, ellos llegan en cuerpo astral, pero lógicamente tienen dominio del físico. Por lo tanto, frente a seres llegamos atrasados de nosotros terrenales, pues se nos materializan con su aspecto técnico, pero ellos más se alimentan de lo que nosotros generamos, no físicamente, sino nuestra generación astral. Por ejemplo, el miedo, el odio, la venganza, eso no pertenece al mundo físico. Eso no pertenece al mundo físico, o sea, no es el cuerpo de sangre y hueso el que existe. Son pensamientos, ideas. Claro, son sentimientos. No es el cuerpo físico el que tiene emociones, es el cuerpo astral. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre desencarna? Cuando él se encarna, el físico queda, no pasó nada, la tela física se quedó en el piso y el cuerpo astral sigue con vida. Sigue con vida. Entonces, ¿qué ocurre? Acuérdate que el cuerpo astral en el plano reflector sigue viviendo 200 años. Aunque está rodeándolo al hombre real, o sea, lo está rodeando. Pero ¿qué ocurre? Que este ser sigue pidiendo alimento, y el alimento de él no es carne y hueso, es emociones, sensaciones, dolor, placer, odio, venganza y todo lo demás que nosotros aquí hemos calificado como que si fuese físico. Entonces ellos allá siguen llamando a esa emoción. El hombre, con sus órganos internos, que muchos de esos órganos son espirituales, la pineal, la hipófisis, los riñones, las glándulas, sobre todo el vaso, genera enormes emociones, genera enormes sentimientos. Entonces estas emociones es un fluido que ellos aprovechan alimentándose para mantener más vivo su situación en el mundo astral. Y desde allí comienzan a mover a otras esferas a nivel interplanetario. ¿Por qué? Porque los planetas, acuérdense que el planeta tiene su propio cuerpo astral, el sistema solar su propio cuerpo astral, todas las galaxias su propio cuerpo astral. Entonces a ese nivel están bien comunicados. Los seres que vienen de esa fuerza lógicamente pueden entrar por su mundo tranquilamente a nuestro mundo físico, donde ven que hay bastante productividad de emociones. Entonces, si no tenemos emoción de la causa, por ejemplo una guerra, es una sensación de causar emociones. Por ejemplo el fútbol, por ejemplo el estar en un cine, o el estar encerrado en una discoteca, tú estás generando emociones, y por eso es que ahí están como moscas aprovechando ese placer. Pero no es el cuerpo físico, sino el cuerpo astral de ellos. Y lo más importante aquí es que miren ustedes cómo el ser divino, el hombre real, todavía él, en el plano astral sigue sufriendo con mucha más fuerza que en el mundo físico. Lo que pasa es que él no se entera de lo que le ha rodeado. Pues el día que él despierta y ve en una película todo eso, va a decir, carajo, yo estaba metido en un sistema de heces y no me he dado cuenta. De explotación. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene lo más importante, que yo creo que sería la segunda parte. ¿Qué está pasando en los actuales momentos? ¿Y cómo es que en los actuales momentos esa fuerza se manifiesta? Yo pienso que esa parte pues ya la podemos desarrollar, porque mi posición es, a ver, en resumen, en todo el universo existe lo mismo que nosotros vemos aquí. En todo el universo es la fuerza astral la que se mueve.
no el físico. Las causas de toda la problemática está en el mundo reflector, y toda la creación tiene mundo reflector. Nosotros tenemos un mundo reflector en el momento en que lanzamos una idea, ya queda en nuestro mundo reflector. Y eso pasa al macrocosmos, al mundo reflector. Nadie se escapa de este universo, nadie sale de aquí. La única forma de salir, yo creo que es propósito de otra reunión donde planteemos cómo es que podemos salir de todo. Hoy avancemos en ese punto lo más que podamos. Es decir, este punto yo no creo que se Entonces, pueda desarrollar hoy día. primero entonces en este momento pasemos a analizar o a identificar las trampas modernas Exacto. que nos mantienen en la actualidad, y luego una forma, idear una forma de liberación. Bueno, básicamente yo puedo decir que el ser humano está envenenado de alguna manera en muchos aspectos. Uno en el aspecto físico, ¿verdad? Otro en el aspecto mental y otro en el aspecto emocional. ¿Dónde están las herramientas del sistema para envenenarnos el cuerpo físico, por ejemplo? En los alimentos. Los alimentos que consumimos están contaminados. Tienen fertilizantes, tienen hormonas, ¿verdad?, que nos hacen daño. Hay alimentos muy amplios que consumimos muchas personas y también son venenos. La sal, el azúcar, ¿verdad?, son venenos. Y igual lo consumimos como cualquier cosa, muy normalmente. El otro tema, envenenan el agua. A propósito la envenenan. Está demostrado que en muchas ciudades del mundo les ponen sustancias químicas, como por ejemplo el flúor, para mantenerte mucho más manejable, con un nivel de pensamiento menor. Ese es uno de los elementos. El otro, el mundo de las farmacéuticas. Nos envenenan por las medicinas, entre comillas, que en realidad no curan nada. Nos meten medicamentos desde que estamos muy pequeños, nos meten vacunas, nos meten antibióticos, nos meten muchas sustancias que no nos curan, sino más bien nos dañan a largo plazo. Eso sería, pienso yo, que la primera parte en el tema del envenenamiento. Pero voy a otra vez a adoptar el papel del escéptico, a ver. Sí. Pero no son gracias a esas medicinas que se ha elevado la esperanza de vida del humano promedio. Porque antes se morían a los 60 años, pues ahora vivimos hasta 80 años, pues. Si no es gracias a la medicina, ¿qué ha pasado, pues? Si está mala la medicina. Bueno, aquí también hay otro propósito. O sea, insisto, sin profundizar, ¿cuáles son las fuerzas, llamémoslo así, espirituales que se manifiestan para mantener esta situación y para aumentar más en la edad física del ser humano? Esotéricamente, todo el mundo que vive, que estudia estas ciencias, sabe que esos son los asuras. Los asuras son, junto a la fuerza arimánica y la fuerza luciferiana, la que en su orden van dominando los diferentes mundos. Por ejemplo, la fuerza luciferiana es el dominio absoluto del mundo astral. El mundo físico es manejado por la fuerza arimaní y por la fuerza de Asura. La fuerza de Asura está recién comenzando a hacerse fuerte. Recién está estándose en manifestación. Es decir, que lo que estamos viendo no es nada para lo que se viene. Porque ya la fuerza arimánica ya cumplieron su papel. Es decir, hasta aquí llegamos, ahora le toca a ustedes. Entonces, lo que decía Camilo. Tú, arimaní. Las fuerzas arimánicas. O sea, de Arimán. claro, o sea, del zoroastrismo, más o menos. Y las fuerzas azúricas. Las únicas recién Son términos de zoroastrismo. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? La religión anterior en el mundo persa. Sí. Ya, ok. ¿Qué es lo que pasa? Y no solamente la contaminación en los alimentos, el agua, sino también esto. Esto es el mundo institucional. O sea, las instituciones, hermano. Las instituciones son una forma de mantener, claro, las instituciones, por ejemplo, mira un estado. Si tú ves hace 50 años o 100 años atrás, ¿cuántas eran las instituciones que habían en el mundo? Eran contadas, hermano. La iglesia, el estado, las aduanas, y para de contar, no había más. Las transnacionales. Pero ahora, hermano, hay secretaría de subsecretaría. Entonces, desde que ya nace el ser humano, El aparataje burocrático internacional. ya nace el ser humano, ya sale bajo un dominio, bajo un control. ¿No es cierto? Entonces eso aumenta más que cosa, el alimento. ¿El alimento para quién? Para los seres que viven en el mundo de la esfera reflectora. Entonces, ¿por qué quieren ampliar más la vida del ser humano? Es como cuando tú quieres, bueno, en el caso del capitalismo, tú coges una gallina y mientras más rico se vuelve mejor porque ingresa más. Pero en cambio acá no es el esquema, no es así. Es mientras más dure el hombre, más alimentos vamos a proporcionar, porque nosotros generamos esa leche de vida para ellos. Entonces, la explicación está es que las fuerzas azúricas,
que son fuerzas del mundo causal, en la cual mantiene su proyección en el mundo físico en la forma que vemos. Nosotros acá en el mundo físico vemos que esto es bueno, que el internet es excelente, que el PhD y que todas las grandes ciencias, entre nosotros, entre comillas, en las universidades los perfectos, lo que el hombre moderno es lo mejor que existe. Y no es así, porque simplemente eso lo que hace generar es más alimento, más leche, más nutrientes para estos seres, que somos nosotros mismos. ¿Cómo contextualicemos un poco? ¿Cómo digamos, las aspiraciones del mundo material del hombre, por ejemplo, los reconocimientos, los títulos académicos, generan alimento para los vasallos y para los... Claro, pero cuando tú estás recibiendo un grado de éter, tu sangre vibra, tus emociones se multiplican. Entonces, en todo momento, tus órganos están generando ese producto que ellos necesitan. Y aparte del sufrimiento que pasas 3 años para obtener el título. Pero por supuesto. Tú quieres un doctorado, 3 años. Más años. Creo que aquí estamos, creo que, bueno, no sé si me permite volver al tema. Claro. Estamos mezclando un poco, sí que está bien, está muy bien, pero creo que no he terminado todavía la exposición. Lo del tema 1, que te decía de la contaminación del cuerpo físico, ¿verdad? Ese es uno de los temas. El otro de los temas es el tema del miedo, que ya está metido incluso en los circuitos de supervivencia del ser humano. Ya el miedo que ha generado el sistema no representa un miedo físico como era antes, como le podía tener un miedo a un depredador o algo, sino que ahora está relacionado con la supervivencia y muy relacionado con el dinero. El éxito o el fracaso. Que ese es el otro elemento que el sistema usa, el instrumento moderno, para controlarnos. El dinero. Primero, el dinero es una percepción, ni siquiera existe como tal. Es una percepción. Entonces, ese es uno de los elementos que utilizan múltiples instituciones para controlarnos. Cuando Juan dice que algunas instituciones son más, yo estoy más bien pensando que es al contrario. La centralización del poder es la tendencia. Es hacia que cada vez haya menos instituciones más grandes que controlen más espacios. Ese es el fondo, por ejemplo, de la globalización. Si tú analizas y ves el mundo de las empresas, cada vez más empresas están unidas, cada vez una empresa empieza a adquirir a otra, y ya la industria de la cerveza, sí, los holdings, por 40 empresas grandes, ahora ya no, ahora solo son 3, y todo está centralizándose. ¿Por qué? Porque la idea es controlar. El objetivo que tienen estos seres, para adelantarme un poco, es tener un solo gobierno, un solo ejército, ¿verdad? ¿Qué es hacia lo que apuntan? Ahora, siguiendo con los elementos. El otro elemento que es fundamental son los medios de comunicación. Otra herramienta... Te interrumpo para complementar lo que dijo David. Sí. ¿Por qué dice David que es malo todos los alimentos que consumimos ahora si nos han alargado, o las medicinas que dice David, si nos han alargado el promedio de vida? Uno, porque a lo que se refería Camilo es que esas medicinas y todas las toxinas que hay impiden que tu conciencia esté más despierta. O sea, la idea no es solo a lo físico, sino es suprimir tu grado de conciencia. Puedes tú eternizarte físicamente, pero tu grado de conciencia hacia todo lo que tienes que ser consciente cada vez menor. Sí, el tema de los medios de comunicación, que es la otra herramienta del sistema, es que nos tienen metidos en una hipnosis colectiva, en un sistema de creencias totalmente equivocado, nos hacen creer lo que les da la gana, ¿verdad? Ese es el otro punto. Y nos han metido el mundo del entretenimiento en la cabeza. La gente está pensando no en las cosas importantes, está pensando en el entretenimiento. Nos han generado mundos virtuales, por ejemplo. Mundos en donde nos abstraemos de la realidad y nos metemos en una situación en la que ni siquiera se nos ocurre pensar quiénes somos ni por qué estamos aquí, ¿verdad? Hay campañas de desinformación, como por ejemplo Hollywood. Hollywood es una herramienta de desinformación, donde se mete ideas reales, ¿verdad? Y se las encapsula como películas para que la gente ya no pueda percibir eso como una posibilidad real, por ejemplo. Haciendo un pequeño stop aquí, un paréntesis. Tú mencionas Hollywood y se me viene a la mente un nombre, Flynn Springmeier. Pero él no trabaja en Hollywood. No, pero él denunció lo que hace Hollywood. No, por supuesto. Háblanos un poco de eso, César. Bueno, Flynn Springmeier es un
su ascendente es alemán, es de clase media trabajadora. O sea, digo esto porque él ahorita está preso, o estuvo preso, pero lo aflojaron después de como 10 años. ¿Pero quién era antes de ser tomado preso? Él. ¿En qué se desempeñaba? ¿Qué Él es hacía? un escritor. Escritor, ok. Ya. Él, en su investigación, conoció a una mujer de nombre Cisco Wheeler, que es una de las diosas madres de las sombras de los Illuminati. Diosas madres, sombras. Conozco el tema, pero contextualicemos. ¿Qué es una diosa madre? Es una sacerdotisa de los Illuminati, que es humana, que tiene poderes psíquicos, y ellos solo permiten que en el mismo instante en el planeta hayan 3 diosas madres. Ella era una de las 3, la otra era Arizona Wilder, que sale en videos y dan su testimonio, y la tercera apareció y de pronto ni más apareció. Sospechan que la han matado ya por abrir la boca. Bien, ella le contó todo, y entre las denuncias le explica el método de control mental que usan los Illuminati, y uno de esos métodos es Hollywood. Todas las películas, como son El Mago de Oz, con su tema musical En algún lugar sobre el arco iris, un tema lindísimo, es para control mental, y palabras y tipos de manera, es todo control mental. Y en un libro que él escribió, que es una verdadera enciclopedia, para mí es el más versado en el tema de los Illuminati y de la conspiración en detalle. Él te da el detalle, nombre, fechas, todo, por eso cayó preso. Él menciona los métodos de cómo ellos hacen el control mental, y es aterrador. No entran en este método de control mental. El título del libro es La Fórmula Illuminati para hacer un controlado mental indetectable. Fritz Springmeier. Claro, yo tengo el libro y sé lo que hablas, pero quiero que el público tenga una contextualización. Ese libro es aterrador, está en inglés, mala suerte, pero no han permitido la transferencia a la traducción. Pero denuncia de que en este proceso de control mental es desde que el niño está en la barriga, y él explica con mucho detalle, y que inclusive entidades no humanas entran en el proceso. ¿Por qué? El niño, cuando es pequeño, tiene ideas en su cabeza, y el controlador, porque se le asigna un controlador al niño que va a ser el controlador por toda su vida, explica que no puede ver los movimientos psíquicos del niño y qué está pasando en su psiquis, y eso es muy importante para él, para ver el avance que va teniendo en el control. Entonces, como él no tiene acceso, ¿de qué se vale para hacer una inspección? De unos espíritus malignos, por darle un nombre, espíritu, porque sabemos que el espíritu no puede bajar, digámosle seres que no están en este plano vibratorio, sino en el inmediato, en la cloaca de la 4ª dimensión, de la extraña, sí, que los ayudan y los asesoran. Y él describe con lujo de detalle, pero es aterrador, y explica que de la humanidad, un porcentaje elevadísimo, somos controlados y no lo sabemos. Por eso se llama de un controlado mental indetectable, porque ni él mismo sabe que es controlado. Tú crees que eres libre y andas por la calle, y de pronto en la noche eres asesino en serie. Bueno, yo he tenido experiencias interesantes con personas que no sabían que habían sido contactados por extraterrestres. Tu conciencia no está bloqueada, no puedes percibir que tú tuviste un contacto, ¿no? Y muchas veces por situaciones azarosas que se dan, llegas tú a encontrarse con una persona que sabe de técnicas de regresión o hipnoterapia, y comienzas a darte cuenta de que tuviste un contacto. O sea, de ese tipo de cosas en tu conciencia a veces tienes guardada información de cosas que te han ocurrido y tú no tienes mucha claridad con ello. Es como, más o menos lo podemos hacer un símil con el sonámbulo, ¿no? El sonámbulo entra en un estado alterado de conciencia, habla, conversa, camina, va, hace cosas. He escuchado de muchas personas que, y he tenido algunos pacientes también, que han hecho cosas increíbles. Uno salió de su casa, manejó el carro, fue al almacén. En estado de sonambulismo. Sí, pero está con los ojos abiertos, va, maneja, cierra, abre el almacén, lo vuelve a cerrar, regresa a su casa, vuelve a dormir, y no se acordó de nada. Habló con su esposa, bueno, ha sido una serie de circunstancias en las cuales, si nosotros ya comenzamos a analizar en profundidad lo que es la mente, que puede ser un capítulo posterior,
comenzamos a ver qué frágiles somos mentalmente, ¿no? Qué manipulables, ¿no? Qué manipulables somos, nuestro nivel de conciencia, del cual creemos que somos muy conscientes. Camilo lo puso una vez con un porcentaje muy bajo, no sabemos en realidad si es muy bajo o más bajo que eso, pero sí sabemos que nuestra realidad puede ser modificada, ¿no? Entonces, por muchos métodos, la hipnosis, manipulaciones de algún tipo, manipulación global, hipnosis colectiva, y nos dejamos llevar por la corriente. Por eso es que Camilo hablaba de la hipnosis colectiva global y social, ¿no? Sí. O sea, ese es el camino. Yo no quisiera todavía entrar en el tema de la conciencia, que es un tema que tenemos pendiente. Antes de darle otra vez paso a Camilo, este libro que, como bien hace César en recomendarles, es muy bueno, el libro de Fritz Springmeier. En ese libro él menciona que la CIA utiliza Un método. un lenguaje enoquiano para desarrollar los métodos de manipulación detectable, y al utilizar la palabra enoquiano se refiere a Enoch, es decir, que Fritz Springmeier está de alguna manera corroborando, dando como válida la historia del Enoch mencionado en el texto bíblico y en los textos hebreos apócrifos o pseudoepigráficos, que fue llevado al cielo para ser instruido. Entonces, esa es una de las cosas que más me sorprendió de ese libro, que tú me enviaste, César, el hecho de que Springmeier utiliza la palabra, que la CIA utiliza métodos con lenguaje enoquiano. Fritz Springmeier tiene videos en que él explica eso. Sale en YouTube, ¿eh? Ajá, tú puedes entrar y ver, pon Fritz Springmeier y te salen toditos los videos en que él da charlas y con diapositivas, ¿no? Va explicando. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que él manifiesta que hay sesiones de magia negra o rituales en que se usa todo el lenguaje enoquiano y están presentes en eso autoridades del Parlamento británico y en especial entidades no terrestres. Están ahí como invitados. Sí, bueno, dice él eso, ¿no? Pero lo interesante es cómo las cosas se van dando y van coincidiendo con otras cosas que, por ejemplo, se ha reconocido por la CIA los métodos de MK Ultra, ¿no? De control mental. Sí. Eso sí lo podemos comprobar. O sea, lo otro es un relato de una señora que le cuenta al otro que nos está relatando un supuesto que ocurrió. Pero el mecanismo de MK Ultra es cierto, ¿no? Sí, ahora, bueno, ahí viendo un poco con eso, hay que tener un poco de cuidado también con el tema de lo comprobable y lo no comprobable. Una de las instituciones menos cuestionadas por el mundo es la academia. Pero lamentablemente la academia también es parte del control. Porque la academia, no la de la lengua. Es una vaca sagrada. La academia me refiero a todas las instituciones educativas. Científica. Lamentablemente es un método de control, nos controlan por eso, Así porque es. ellos son los que ponen los límites de hasta dónde podemos saber, ¿verdad? Ellos dicen lo que es y lo que no es. Así es. Y de esa manera dejan fuera mucho conocimiento Es que de sí, muy alto nivel. eso es si tú le das Muy importante, no, es que no te dejan. En el momento que tú quieres irte en contra de la academia, te desacreditan. Yo he mencionado más de una vez el caso de Virginia Steen McIntyre. Ya es muy conocido. Entonces, y hay, por ejemplo, un libro, no sé si ustedes se los he compartido, de Michael Cremo y Richard Thompson, Forbidden Archaeology, Arqueología Prohibida, donde él hace una recopilación de casos históricos en donde hallazgos realizados por académicos, dígase geólogos, antropólogos, realizados por académicos con métodos académicos, cuyos resultados contradecían la línea cronológica de la evolución, fueron censurados, desaparecidos, y aquellos que se atrevieron a tratar de publicarlos fueron borrados del mapa de la academia. O sea, se les prohibía dar clases en las universidades, no existían para las conferencias, o sea, lo mataban la carrera. O sea, es un asesinamiento de imagen, creo que se llama. O sea, lo que hacen en realidad es, si tú no estás
alineado con lo Te que desaparece. nosotros como sistema pensamos, tú no existes. Te desaparece. Volviendo al tema, quiero volver al tema de la farmacéutica que sube a media, porque ahí como que dijiste, bueno, el aumento de la esperanza de vida. Existen muchos factores, no solamente el de los medicamentos para el aumento de la esperanza de vida. Uno es el aumento de la salubridad de las personas. Antes no había eso y ahora sí, por eso había mucha gente moría muy rápido. Otro de los aspectos es el acceso al alimento. Antes no había también eso. Entonces, mucho de eso tiene que ver con la esperanza de vida, no necesariamente el tema de los medicamentos como tales, que no curan nada, por cierto. Entonces, bueno, volviendo a la academia es una de las instituciones que en realidad son parte del control. El otro tema que también es fundamental son los sistemas económicos. El sistema socioeconómico en el que vivimos está diseñado de tal manera para que siempre alguien pierda. Nos han vendido, por ejemplo, la idea de la competencia, que la competencia es positiva, pero en realidad la competencia siempre implica que alguien debe perder. Y si alguien pierde, alguien debe ganar. ¿Y quién se lleva la diferencia? El sistema financiero. Entonces esa es la manera en cómo nos tienen peleando entre nosotros y hacen que generemos ese tipo de miedo. Cuando tú analizas el tema del conocimiento, que ese es el otro cuento del sistema, de que estamos avanzando, eso también es irreal. Lo que se hace es un avance o una transmisión de información mínima, y eso nos hace creer como que estamos avanzando. Si tú llegas a los más altos niveles, vas a encontrar que hay conocimiento como por ejemplo el manejo de la mente, el manejo de la energía, magnetismo y 1000 temas más que no están a disposición de todo el mundo. La energía libre. Porque la tecnología, aunque esta pregunta siempre se la hago a los grupos a los que les doy clases, ¿usted cree que estamos mejor hoy que hace 100 años? Todo el mundo responde que sí. Sí estamos mejor, claro. Nosotros que tenemos acceso a la tecnología y que podemos pagarla, sí, ahora tenemos un celular, sí, hay muchos beneficios. Pero la tecnología o el avance tecnológico, el avance del conocimiento de la humanidad, solo está disponible para aquellos que puedan pagarlo, no para todos. Si tú analizas la brecha entre ricos y pobres, cada vez es más grande, cada vez hay más gente jodida y menos gente con concentración de poder. Y a eso es hacia lo que apunta. ¿Y en qué nos hemos convertido los seres humanos? Para concluir la idea total, con todos estos elementos que utiliza el sistema, nos han convertido primero en repetidores, ¿verdad? Nosotros repetimos, la mayoría de las personas repiten lo que escuchan en los medios de comunicación, lo que dice la academia, lo que dice, solo repetimos, nos hemos olvidado de pensar. El otro, estamos llenos de miedo, ¿verdad? Por todo ese miedo alineado a la supervivencia de las personas, por el mismo sistema socioeconómico. El otro punto, no tenemos libertad. Dicen que somos libres, pero no somos libres, estamos limitados mucho. Tú te quieres ir a otro país, no puedes. No tienes visa, no puedes. No puedes moverte libremente, no puedes hacer. Las leyes, a pesar de que parece que son formas de regular el comportamiento entre nosotros y hacernos vivir mejor, en realidad son formas de controlarnos y de no dejarnos El hacer. capital puede transitar libremente, pero las personas no. Y lo otro, nos han vendido falsas esperanzas. Falsas esperanzas. Estamos pensando en que según la religión vamos a avanzar hacia cierto lugar, según la tecnología vamos a estar bien todos, Que viene Jesús y te rescata. lo cual en el sistema en La el que vivimos revolución ciudadana. es imposible. Imposible. No podemos estar todos. Hasta ahí. Sí. Juan iba a contar algo más. Sí, el problema es, como insisto, ¿de dónde procede todo esto? De la creación del demiurgo. Es la manifestación de las fuerzas azúricas que están comenzando a manifestarse. Es decir, en el universo nada es o está flojo. O sea, todos sabemos aquí que esta realidad es una pantalla donde se refleja lo que está sucediendo dentro de la realidad, que es lo que está fuera de la cueva. Entonces, todos sabemos aquí la alegoría de la cueva de Pitágoras, o de Platón. De Platón. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento lo que nosotros llamamos la alta tecnología y los grandes conocimientos simplemente es una manifestación de las fuerzas azúricas. Ahora, ¿cómo detenemos esas fuerzas azúricas? Pues bueno, eso yo creo que es, como ya se ha sacado el consenso, otra presentación, porque eso es muy fuerte, muy amplio,
y creo que el tiempo hoy día no nos va a alcanzar para tratar ese tema. O sea, estamos hablando de la liberación. Así es, ya la liberación. En este momento estamos planteando todos los argumentos en los cuales nos encontramos esclavizados. Pero el asunto es cómo nos liberamos de eso. Entonces esa es la gran incógnita para la siguiente charla. Lo que, desde el punto de vista de nuestra escuela, y desde el punto de vista pues, de los... Tú dices nuestra escuela, te refieres a la Rosacruz Aurea. Claro, y de todos los grandes iniciados. Cabe aclarar entonces, Juan, que tú eres el líder de la escuela de Rosacruz Aurea aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador. Entonces, es que, lógicamente, toda la explicación de esto pues, está en el mundo causal. Esto procede del mundo causal, más no del mundo del espíritu. El espíritu no sabe, él no se mete en estas cosas, porque la única embajada que existe en este mundo físico es lo que nosotros le llamamos acá la chispa divina, y que todo el mundo lo cargamos y que todos los átomos y las células lo cargan. Lo que pasa es que no se manifiesta porque este mundo no corresponde a él. Entonces, lo que sí sabemos es que son las fuerzas procedentes del mundo causal, en este caso la fuerza luciferiana acompañada de la animánica y la asura, son los que se ven en esta forma de manifestación. E inclusive en lo que nosotros llamamos la lógica, el conocimiento científico y todas esas cuestiones, no es simplemente es unos instrumentos que ellos utilizan para la materialización del propósito final. ¿Cuál es? Mantener al hombre asustado de tal manera que generemos el alimento que ellos necesitan para su mundo reflector, porque ni siquiera es para el mundo divino, es para el mundo reflector donde ellos habitan. Y lógicamente se une a las fuerzas del demiurgo y se unen a la fuerza de que lastimosamente nosotros como seres humanos también generamos, no es que no generamos. Por eso es que dentro de la escuela, por ejemplo, nosotros lo tratamos de mantenernos en la más calma posible, como un método para detener este proceso, no mantenernos agitados, sino en un estado de no ser, en un estado de no ser, pero es bastante duro y complicado. No sé, yo quería decir algo, Enrico, que viendo los comentarios del video anterior, el gordito, alguien puso el gordito y mencionaron al flaco, que soy yo, que si yo era cienciólogo y ese tipo de cosas. Alguien preguntó si eran masones. No, la logia Maverick, como se la menciona, no es un grupo de personas que están trabajando sobre el logo, ¿no? Sobre el pensamiento. Y cada uno puede ser un pensador libre. No hay líder, somos pensadores que nos divertimos pensando. Tenemos la suerte de contar con elementos muy valiosos dentro del grupo, nos hemos ido uniendo poco a poco. Y pues cada uno ha pasado por alguna escuela esotérica, ha leído, ha estudiado, ha tenido experiencias importantes. Y seguimos en esto, ¿no? Nos atrevimos a ir hacia adentro, ¿no? Generalmente el ser humano está mirando hacia afuera todo el tiempo y está buscando hacia afuera todas las respuestas y está mirando a las estrellas y está mirando al otro, qué piensa el otro y qué piensa el de acá, y tienen un poco de miedo de cuestionarse. Y nosotros rompimos el miedo a cuestionarnos, ¿no? Y comenzamos a ir hacia adentro. Y creo que un poco la tendencia del proceso de descubrimiento de la conciencia es ir hacia adentro, no ir hacia afuera. Hacia afuera podemos perder en el maya, como dicen los textos védicos, en la ilusión, en el mareo de la ilusión, en la forma, en el sonido, en el gusto, en el placer. Y nosotros tenemos que ir hacia adentro, ¿no? A encontrar esa verdad en su interior, como decían en el templo de Apolo. Había una inscripción que decía: hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Y conocerás todo el universo. Porque así como es el macrocosmos, es el microcosmos, y si entramos y vamos hacia adentro, vamos a encontrar la verdad absoluta, tu verdad. Porque lo que yo estoy diciendo ahora a lo mejor no le cae al uno, lo que dijo Camilo no le cae al otro, lo que dijo Juan o lo que dijo César no te cae muy bien a ti, pero tomen de todas las cosas que uno dice los elementos más importantes que te hagan clic, como decía David. A mí eso me sonó bien, ok, tómalo y ándalo incorporando a este proceso intelectual de la introspección, del análisis, porque nosotros estamos ya llegando al punto de cuestionarnos las cosas y de no dejarnos llevar por lo bonito, por lo no bonito, porque todo el grupo va para allá, porque todo el grupo va para el otro lado. Entonces,
comenzamos a cuestionar todo, y nosotros dentro de los años que tenemos cuestionando las cosas, hemos cuestionado todo. Hemos vuelto a leer y hemos vuelto a cuestionar, y hemos vuelto a leer y hemos vuelto a cuestionar. Y entonces las libertades que tenemos de soltar, pues creo que es lo más bonito de un grupo que puede decir lo que piensa, ¿no? Tú también hemos tenido grandes diferencias abismales de teorías, y pues los amigos siempre están, aunque el uno sea barcelonista, el otro melexista, igual seguimos siendo, ¿no? Entonces, a lo que iba, que era el tema de la liberación. El tema de la liberación, de salir de la trampa, como nosotros lo hemos mencionado, es un tema de ir hacia adentro, ¿no? Es un tema bastante complejo, porque casi todas las religiones te ofrecen un camino de libertad. Cuando yo transité por cienciología, te hablan de la trampa de la liberación total. Ellos utilizan ese tema que me gusta mucho. La trampa de la libertad se llama. Entonces se plantean algunas cosas, de la cual yo me informé bastante bien, y he tomado elementos de cada uno de los lugares donde he ido, que me han servido para avisorar, ver y poder elaborar más o menos un plan de salida. Ahora, cada escuela te va a plantear una salida, pero ¿cómo saber si esa salida no está matizada por errores o no? Porque si cometes el error de irte por un lado que no es, en realidad sigues estando en la trampa. Entonces ese ha sido el cuestionamiento que nos ha llevado ya algún tiempo, algunos años, en elaborar más o menos un caminito que nos permita liberar nuestra conciencia. No sé si alguien más quiera opinar de ese tema, ¿no? Que es el tema más difícil. Entonces ese es el tema que duro, quedaría pendiente para la tercera y última parte de este coloquio que hemos compartido con nuestros amigos a través de los videos en YouTube. Entonces, bueno, solamente queda despedirnos, y los comprometo para la tercera parte del video, que sería la liberación de la trampa. Específicamente ese es el tema. El método de salir de la trampa, de la Matrix, de estos mundos de baja frecuencia, y retornar de donde vinimos, no, porque ya hablamos que eso es un suicidio espiritual. Sino más arriba. Eso está en los Vedas. Ahora, como una pequeña pildorita antes para la próxima reunión, recordar que nosotros somos creación de carne y hueso, no tenemos nada de espiritual, solo tenemos la opción de espiritualizarnos cuando nos unamos con el espíritu, cuando restablezcamos el cordón o la comunicación que se ha roto, y que el alma que tenemos ahorita es un alma biológica, y que hay que espiritualizarla. Entonces el método es atacar sobre el alma y espiritualizarla. Esa básicamente es el método. Claro, sería el objetivo, ¿no? Sí, que el alma que ahorita tenemos, que es biológica y que es material y que piensa en cosas materiales, hacerla espiritual, que totalmente se conecte con el espíritu, y que ahora obedezca ciegamente al espíritu, y sea como un mongolito que obedezca, que no argumente, simplemente que obedezca al espíritu en comunión con él. Antes estábamos aquí, alguien me escribió un mensaje y dice online, estamos en Facebook. No, es mi querida esposa. Ah, ya. Que me dice el mensaje, ¿no? A ver. Cuando mueres aún estando con algo de conciencia, te atrapan y te obligan a volver. ¿Cómo te aseguras que no te vuelvan a atrapar después? Bueno, ese es un poco el tema de la próxima reunión. Repite la pregunta. ¿Cómo asegurarte que cuando mueres con algo de conciencia te pueden atrapar para hacerte volver después? ¿A dónde? Acá al plano. Es que claro. Cuando mueres no estás liberado, ¿sí? Es que te atrapan, es porque lo que decíamos la vez pasada, la trampa del samsara, trampa del samsara de dar vueltas. ¿Qué posibilidades hay de que nos acompañe tu esposa en la próxima reunión, Enrico? No sé. Depende de lo que... Pero ojo, no, es que cuando mueres, espera, déjame terminar la idea. Es que cuando mueres... Pero ella no parte de los Maverick, Cuando Ella es mueres, esposa de un Maverick. tu personalidad se acaba. La información queda guardada, pero tú en la siguiente no recuerdas casi nada. y sigues en la prisión. Pero no te adelantes. Bueno, se está acabando la batería, entonces lo dejamos picados, como decimos acá en Ecuador, para el siguiente video. Ahí en tu canal que
¿Por qué no hacemos la regresión en vivo? Sí, sí, la gente es muy exigente, ¿no? Solamente pide. Ese puede ser el cuarto. Vamos a considerarlo. Pero sí es porque queremos, no porque nos exigen. Claro, no. Muy bien, entonces, bueno, amigos, nuevamente les agradezco el tiempo que han dispensado para conmigo, esto a mi canal y para con las personas que van a mi canal, y también por sus profundas reflexiones. Y nos veremos pronto para la tercera y última parte de esta saga. Será la saga de los Mavericks. Ojalá. Tienes que tener una silla para reponer la que rompió. No fue culpa mía, fue culpa del miembro. Culpa de la silla, no por la bola. Rompió otra, tengo récord de sillas rotas. Ahí te he visto 3 ya rotas. Bueno, ya. Bueno, ok, entonces hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias. Y fueron los humanos los que les dieron a ellos el título de dioses. Pero asimismo, yo considero que hay muchos casos en los que estos seres alevosamente, con el fin de engañarnos, ellos se presentaron con el título de dioses. Yo soy tu Dios. Ya. Uno de los denominadores comunes de estas visitas es que estos seres, entre las instrucciones que le daban a los humanos, era muy común encontrar, repito, la presentación de sacrificios rituales. Ese es un tema que particularmente he investigado mucho. Entonces, quiero sus opiniones respecto de por qué es que estas entidades, los que se hacían pasar por dioses, ya adentrándonos un poco en el proceso de cómo funcionan las cosas en el mundo material creado por el demiurgo, por qué estas entidades tenían estas necesidades, especialmente de sacrificios rituales. Bueno, es como tú lo has mencionado, es muy común. A ver, si tú analizas todas las civilizaciones antiguas, muchas utilizan los sacrificios rituales. En todas las que aparecen los sacrificios rituales aparece un grupo de personas que pueden llamarse sacerdotes, ¿verdad? O personas relacionadas que se conectan con Dios, entre comillas, que son estos seres, a los cuales estos seres les dan instrucciones específicas de cómo deben hacerse las cosas para que ese ritual suceda. Ahora, si conectamos lo anterior, lo que hablábamos en el primer video con decíamos muy bien que este es un mundo de explotación, en donde necesitan de una u otra manera obtener algún tipo de alimento. Entonces, mientras más abajo está, necesitas más alimentos mucho más densos, pero mientras más subes en frecuencia, necesitas alimento más sutil. Si estos seres, en algunos casos, como por ejemplo en la Biblia se mencionan algunos sacrificios de carne y de animales que son como muy bajos. La persona ciega no ve con los ojos, pero tiene otro tipo de percepciones. Pero siempre las sensaciones, las percepciones, las emociones te pueden hacer equivocar. El proceso de la conciencia es mucho más profundo. El proceso de la conciencia viene mucho a dar el hecho de tener un conocimiento de algo, comenzar a discernir, comenzar a evaluar y tratar de ir eliminando los patrones de comportamiento repetitivos y patrones que ya te vienen impuestos por alguna X razón, tradición, historia, etc., ¿no? Respecto de lo que muy agudamente tu mujer te comentaba, yo, y esto tendrá que corregirlo César, que fue el que un poco se explayó sobre esto, no es que el hecho de tú no tener la capacidad de sentir te va a liberar, es la capacidad de no tener vínculos o apegos con las cosas del mundo material, porque en el caso del psicópata, que no tiene algunos sentidos que tenemos nosotros, claro, no tiene algunos sentidos, pero tiene apegos a otras cosas, pues. Pero es que a veces tiene apegos. Los psicópatas generalmente no tienen apegos, tienen unas ideas delirantes, ideas obsesivas, que te hacen llegar a la acción de alguna u otra manera, pero no tienen muchos apegos, no son tranquilos. Claro, pues. No, tienen ideas, tienen obsesiones. Llámalo como quiera, pero eso lo tiene atado aquí, al mundo material. Por eso es que el hecho de cuestionarse esto es muy interesante. Sí, es muy válido. Porque es muy amplio, ¿no? El sentido de la conciencia. ¿Qué es conciencia? ¿Qué no es conciencia? ¿Hasta dónde yo puedo ir soltando mis emociones y los apegos? ¿De qué manera los suelto? ¿Qué es apego y qué no es apego?
Entonces, todo esto te permite a ti comenzar a discernirte, a ver, yo tengo apego, no tengo apego, ese tiene apego, ese no tiene apego, ¿qué es el apego, qué no es el apego? Comienzas tú a cuestionarte y eso ya es válido para tomar conciencia. Si no te cuestionas, no tomas conciencia. Ok, ahora, siguiendo el hilo de la explicación en el video anterior, quedó claro que nosotros vivimos en este mundo material que ha sido creado como una trampa para nosotros. Ahora, ¿cómo podemos empatar esto que nos dicen las escuelas filosóficas como la Rosacruz-Aurea y las demás, la cienciología, ¿verdad?, con lo que nos dicen los libros sagrados, la arqueología, las leyendas, historias entre comillas, de que, por ejemplo, seres en el pasado se manifestaron como dioses a nuestros ancestros, ¿verdad? Y hay denominadores comunes en esas visitas. Es muy común encontrar que estos seres se manifestaban e instruían a los humanos. Y estos seres tenían perfiles donde es muy común encontrar entidades que, para ponerlo en términos humanos, sanguinarias, violentas. Entonces, ¿cuál sería la explicación al perfil de estas entidades y estas visitas, estos seres que tenían estos denominadores en común? Bueno, tenemos los relatos, tenemos la historia, tenemos antecedentes ya escritos de todas estas visitas de estos seres que se hicieron llamar dioses. O sea, ya no es una mera especulación, tenemos evidencias, tenemos relatos, tenemos ya situaciones concretas de sacrificios. Claro, evidencia arqueológica. Sacrificios humanos, animales, ¿no?, que se pedían en honor a estos seres. Pero, como tú bien dices, en diferentes partes del mundo casi todos coincidían con la adoración y los sacrificios animales. Es allí donde tenemos que plantearnos por qué coincidían todos y a nombre de quién y por qué, y cuál era el fundamento de todos estos sacrificios. La pregunta sería entonces, dentro del esquema que hemos venido tratando en Bueno, estamos aquí cumpliendo con la promesa de una segunda parte para nuestra charla sobre la trampa de la realidad. Respecto de el video que ya se subió a internet en mi canal de YouTube, tú, Enrico, nos estabas comentando una anécdota. Tu esposa lo ha visto. ¿Qué comentó? ¿Qué le pareció? Bueno, primero le pareció muy interesante. Ella siempre ha querido participar, pero las circunstancias no se han dado. Está invitada cuando quiera. No, yo sé que tú ya desde hoy haces la invitación y ya que va a ver el video se va a estar muy gustosa para eso. Lo que ella decía es que si nosotros hacemos una abstracción, ¿no?, para el proceso de la liberación, que es no sentir, aislarnos de los apegos como un vínculo, un camino para la liberación espiritual. ¿Qué pasa con esas personas que no tienen culpa? Por ejemplo, los psicópatas que no tienen culpa, o hay personas que tienen trastornos sensoriales y no sienten nada. ¿Ellos están conscientes o no están conscientes? ¿Y de qué les sirve sentir o no sentir para la liberación espiritual? Entonces se comienza a cuestionar muchas cosas, porque hay gente que dice: yo ya no siento nada, yo no tengo apego, mis emociones están controladas. ¿Eso te sirve? ¿Eso no te sirve? ¿Eso te ayuda? ¿Eso no te ayuda? Bueno, son los cuestionamientos que uno comienza ya a hacerse, que es la idea de todos estos videos, ¿no? Que las personas se comienzan a cuestionar. Nosotros no tenemos la verdad, somos unos simples pensadores libres que tratamos de cuestionar lo que mucha gente se cuestiona en algún momento de su vida. Y tratamos de encontrar respuestas a lo que a veces no encontramos respuestas, o sea, esos detallitos finos, ¿no? Pero como psicólogo clínico puedo analizarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? El hecho de sentir, el hecho de percibir, las percepciones te pueden hacer equivocar, ¿no? Siempre tienes una percepción. Base en lo que coinciden los Vedas y la Rosacruz-Aurea, en un proceso que se inició para crear, digamos, la prótesis
que había perdido la yiva que estaba dormida. Así es. Entonces, eso fue lo que originó que se creara el mundo material. Los mundos materiales. Los mundos materiales, ok. Entonces, un poco centrándonos a este mundo, el nuestro que conocemos. Centrándonos en el planeta Tierra. Ese proceso que requirió que intervinieran seres expertos en cada una de las partes del proceso, los creadores del cuerpo físico, los creadores de la mente, de los cuales apareció un creador que, aunque tenía en principio solamente la función de colaborar con el proyecto, se apropió del proyecto, al cual nosotros... Está grabado todo. Tienes que editar. Sí, está bien. Chuta, se rompió el lente, parece. ¿Qué se rompió? Me atacó el enemigo. Lo que pasó es que me caí porque la silla se rompió y este es el estado en que quedó. Esa sí es ese es más caro. ¿Cuánto vale eso? Es Leonardo. Aquí mis compañeros recién acaban de reírse después de unos 10 minutos de risa. Fue el enemigo que te atacó. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ok, ahí salen todos. Bueno, entonces después de reponerme la caída, gracias Demiurgo, yo les estaba preguntando que, un poco empatando lo que nos dicen escuelas como los Vedas y la Rosacruz Áurea con los relatos que encontramos en libros sagrados o restos arqueológicos y que describen la visita de seres que se hacen llamar dioses. Ok, yo no descarto que haya casos en que hubieron seres que se manifestaron a los humanos